Vamos a dar comienzo y pues que el Eterno tenga misericordia. Ay, Dios. Muy bien. Que todo sea para alabanza de su nombre. Baruch Hashem, así es. Bendito eres tú, Abba, te damos gracias. Gracias. Porque eres bueno, porque tu misericordia es muy grande. Gracias porque en ti podemos confiar. A ti nos encomendamos, Señor, en esta tarde, Señor, de terminar este día de reposo. Te doy muchas gracias por Yeshua, nuestro Mesías, tu Hijo amado, nuestro gran Redentor, porque Él es en quien nosotros podemos reposar de toda hora. Te damos gracias porque en Él obtenemos nuestra sanidad, porque en Él tenemos shalom contigo, Abba. Bendito eres tú, bendito sea tu Hijo. Gracias por tu tan grande misericordia. En el nombre de Yeshua. Ayúdanos a verlo, Señor, a Mesías, a Mesías, a través de toda tu Torah, y que tú seas exaltado en ello, en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, estamos en la Parashá 16, Vayelach, cuando envió, que es de Shemot, de Éxodo 13:17 al 17:16. Viene del nombre, ¿verdad? De aquí del versículo 17, dice cuando Faraón dejó ir. Ahí es cuando se pone la palabra en hebreo que se traduce dejó ir o cuando envió al pueblo, ¿verdad? Entonces en esta enseñanza, en esta parashá tiene varias enseñanzas. Vamos a tocar 3 puntos en esta enseñanza y pues que el Señor nos vaya guiando, ¿verdad? 3 o 4, ¿verdad? Vamos a ver. Y dice la palabra en Hechos 7:36: Este los sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Bueno, aquí en el Mar Rojo, ¿verdad? Es una enseñanza que ya debemos saber. Hay una traducción que parece que es error, que viene del hebreo, se tradujo en escritos en inglés de hace mucho tiempo, ¿verdad? La palabra red, como si fuera rojo en inglés, pero es con doble E, que quiere decir junco o caña, ¿sí? Entonces, cuando se puso Mar Rojo, se tradujo después, ¿verdad? De reed, se pronunciando en español, a red, ¿verdad? Que quiere decir rojo en inglés. Entonces, históricamente el mar se llama Mar de los Juncos o Mar de Cañas, no Mar Rojo. Sin embargo, ¿verdad? Pues por el error, ¿verdad? Se hizo, ahora sí como decimos ahora, viral y ahora se le reconoce como el Mar Rojo. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad? Dice la palabra: Este lo sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Nosotros vemos que la palabra del Señor nos enseña que Yahweh hace distinción entre su pueblo y Egipto. Esto lo hemos visto a través de las enseñanzas en la semana, ¿verdad? En estas semanas. Que Yahweh hace milagros, hace portentos, prodigios, maravillas a favor de su pueblo Israel. Vemos que la mano del Eterno, ¿verdad? Dice en una parte que la mano, la derecha del Eterno se desnudó para demostrar su poder. Entonces, eso a favor de Israel. Y esto es una bendición bien grande, porque sabemos que nuestro Abba está a favor de nosotros como su pueblo. Está a favor, está para protección de nosotros. Siempre desde el principio hubo una condición para seguir con el favor, no con el amor. Porque el amor del Eterno hacia Israel, hacia nosotros como su pueblo, nunca ha cesado. Sin embargo, el favor, ¿verdad?, tuvo que cambiarse a disciplina por la desobediencia a su instrucción. Entonces, nosotros vemos que la palabra del Señor enseña que realmente fue el poder de Dios manifiesto para salvar a su pueblo Israel. Cuando nosotros vemos el poder del Señor a través de Yeshua, nuestro Mesías, para salvarnos a nosotros y sacarnos de Egipto, vemos su tan grande fidelidad y amor para nuestras vidas, ¿sí? Pero vemos también en la palabra, vamos a leerlo, en Éxodo 13:17, dice 13:17, el versículo 21, dice así: Y Yahweh marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego
para alumbrarles, a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego durante la noche. Y aquí vemos esa protección, ese cuidado tan especial de parte del Eterno, siempre guardando a su pueblo Israel. Nosotros tenemos que caminar con esa certeza en estos días, de que si verdaderamente estamos, ¿verdad?, haciendo lo que el Señor nos está pidiendo, más que disciplina, vamos a obtener cuidado y protección de parte de Él. Gracias, Señor. Recuerden, somos expuestos a diferentes situaciones porque el Señor tiene que tratar con nosotros, ¿verdad? Pero cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos a poner nuestros ojos en el Mesías y aprendemos de Él que es manso y humilde, vemos que la palabra del Señor, y vemos en nuestra vida, en nuestra experiencia, que el Señor guarda a su pueblo Israel, que Él va a tener protección de nosotros. Ahora sí, ¿verdad?, que cuando nosotros, en este sentido, nosotros estemos pasando por diferentes pruebas, y que es por causa del Evangelio, por causa de nuestra fe, bueno, pues tómate como uno bienaventurado que está sufriendo por causa del Señor. Amén. Pero si estás pasando un tiempo difícil y la prueba viene a tu vida y estás, ¿verdad?, en ese tiempo de trato de parte del Señor porque hiciste las cosas mal, bueno, pues de nada nos quejemos. Es algo que tiene que ser, y que gloria al Eterno, ¿verdad?, porque todavía está teniendo cuidado de nosotros a pesar de que hemos equivocado. Su gracia y su fidelidad son muy, pero muy grandes. Muy bien, vamos a ver. En esta parte, ¿verdad?, nosotros vemos un énfasis que Israel murmuró. Vemos que la palabra del Señor nos dice en muchas ocasiones y en diferentes contextos cómo es que Israel murmura acerca de lo que Yahweh está haciendo a favor de ellos, de cómo lo está haciendo. Esta palabra es muy importante porque nosotros podemos ver en nuestras vidas que a veces las cosas no son como quisiéramos nosotros, pero nosotros, al ver tantas grandezas de parte del Señor a nuestro favor, no deberíamos de dudar de que Él, a pesar de que las cosas no están siendo como yo quiera, ¿verdad?, o como a mí me hubieran gustado, que Él debe de estar guardando nuestras vidas. Hace un momento se estaba orando acerca de que qué bendición es que Dios, el Eterno, sabe todo. Sabe completamente todo por lo que estamos pasando. No se le ha pasado absolutamente nada de lo que está pasando en nuestras vidas. Aún nuestros pensamientos, nos dice la palabra, Él los conoce. ¿Sí? Gloria al Eterno, ¿verdad? Fíjense qué tremendo, porque aún en nuestros pensamientos Él está enterado. Él tiene conocimiento de todo. ¿Sí? Podríamos, ¿verdad?, algunos podríamos decir en algunas ocasiones, ay, pues qué pena, ¿verdad?, que conozca hasta mis pensamientos. Pero así es. Así es. Aquí, cuando nosotros vemos en esta porción de lectura, en esta parashá, que Israel murmura, la palabra del Señor revela algo muy, muy especial. Vamos a ver. Dice en Éxodo 16:2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto. Nos quiere matar de hambre. Cuando nosotros vemos aquí, hay algo muy especial, porque dice la congregación, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró. Estuvieron haciendo, ¿verdad?, ahora sí que ese hablar en contra, hablar no a favor, sino en contra de cómo se estaban haciendo las cosas. La cosa es que nosotros vemos que el Señor se había manifestado con brazo poderoso y que Él había hecho grandes prodigios. Pero a la primera prueba viene la murmuración. Viene la murmuración. Y esto es muy, pero muy importante. Por eso es el énfasis tan grande en la parashá y en las que vienen también. Porque nosotros tenemos que vernos reflejados y entender que la Escritura fue dada para nosotros para enseñanza, para que nosotros pudiéramos ser edificados. Vamos a ver. Entonces dice, la congregación de los hijos de Israel murmuró.
Y sigue. Y Yahweh dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogería diariamente de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi Torah o no. Entonces, ahí está la instrucción, ¿verdad? Se les va a dar, van a recoger para un día, y es una prueba para ver si verdaderamente su corazón está ahora sí que entendiendo lo que se está diciendo y está dispuesto a obedecer o no. Esto es muy importante porque dice: para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. Amén. El mandato es muy claro, ¿verdad? Recogerán diariamente la porción de un día. Y ahí está. Ahora sí que la instrucción en el Edén era muy clara también. No comerás del fruto de este árbol. Y ya está la instrucción. Entonces, cuando nosotros vemos que la instrucción ya está dada, se supone que nosotros en entendimiento empezamos a caminar de acuerdo a esa instrucción. ¿Sí? Y si dice no a esto, bueno, pues no. Tengo 1000 posibilidades de otras cosas, pero esto no. ¿Verdad? Y lo natural, ¿verdad?, es que nosotros dijéramos: bueno, pues es solamente una cosa, la voy a cumplir, va a haber bendición. Todos decimos que amén. Amén. Pero la realidad de las cosas parece que es así exactamente, pero al contrario. Cuando hay una restricción, como que nos gusta ir hacia allá, como que la carne le gusta ahora sí que invadir eso que el Señor está poniendo un límite. ¿Sí? Es algo bien tremendo, ¿verdad? El mundo actual podría decir: bueno, si no quieres que se brinquen las cercas, pues no pongas cercas. Sin embargo, la palabra del Señor, y nosotros sabemos, y más nosotros ahorita que andamos trabajando por ahí, que las cercas son muy necesarias. Son necesarias las cercas. Amén. ¿Sí? Entonces, vemos que hay seguridad, vemos que hay una protección en ello, y que se están delimitando, ¿verdad? Hasta dónde es permitido. Y eso es muy importante. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor aquí nos está dando cómo es que a su pueblo, a sus ovejas, a las ovejas de su prado, se les está poniendo una cerca. ¿Sí? Te voy a dar pan, te voy a dar todos los días pan. Recoge una porción diaria. Y en el 6º día te voy a dar 2 porciones para que en Shabbat no tengas que trabajar. ¡Qué bendición! Porque vemos que el Señor hace un milagro, ¿verdad? Y hace un milagro para sustentar, para poder ahora sí que proveer, para que no tengas que violar su instrucción, su mandato. Y eso es una bendición bien grande. Él provee para que tú no tengas que, ahora sí que ir por encima de lo que Él está instruyendo. Aleluya. Muy bien. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Vamos a seguir. Y dice: entonces dijeron, Shemot 16:6, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Yahweh, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahweh. Esto llama la atención porque acabamos de leer que el pueblo murmuró ¿contra quién? Moisés y contra Aarón. Pero la palabra dice muy claramente, ¿verdad?, que él había sido, ¿verdad?, que el pueblo había murmurado contra Yahweh. Amén. Contra el Eterno. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Perdón. Porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Yahweh. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros estamos viendo que el pueblo está murmurando contra Moisés y Aarón, son las autoridades establecidas por Yahweh. ¿Sí? Son las autoridades establecidas por Yahweh. Y si tú empiezas a murmurar contra Moisés y Aarón, estás murmurando contra Yahweh. Porque Yahweh ha establecido esa autoridad. Así de sencillo. Pero es que Moisés no era tan perfecto y hacía cosas raras, y Aarón también, ya ve los de los becerros y todo ese asunto, ¿verdad? Más adelante, sí, pero son autoridades establecidas por Yahweh. ¿Sí se puede entender eso? Amén. Hay un principio aquí que se tiene que aprender, ¿sí? Los principios establecidos en la palabra de Dios no pasan
no van a caducar. Es algo que el Señor establece porque quiere tratar con su pueblo Israel en todos los tiempos. Es para siempre, ¿sí? Y aquí hay un principio de autoridad. Principio de autoridad, ¿sí? Yo necesito entender el principio de autoridad, porque aquí, si yo lo entiendo, prácticamente voy a poder, ahora sí que estoy del otro lado. Voy a entender todo lo que la palabra del Eterno dice y voy a estar sometido de acuerdo a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque entiendo el principio de autoridad, ¿sí? Si yo entiendo el principio de autoridad, no voy a pasar por encima de las instrucciones de Yahweh, ¿sí? Y resulta que Yahweh, que nuestro Padre Eterno, ¿verdad?, ha puesto instrucciones prácticamente pues para todo. Hay instrucciones para la vida en familia, hay instrucciones para el marido, hay instrucciones para la esposa, instrucciones para los hijos, instrucciones para las sociedades, hay instrucciones para las congregaciones, hay instrucciones para los ejércitos, hay instrucciones de economía, hay instrucciones de salud, hay instrucciones de alimentación, hay instrucciones de vestimenta, hay instrucciones para todo. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno es ahora sí que este documento es de parte del corazón del Eterno, como bien se dijo hace un momento, ¿verdad?, para darlo a su pueblo. Y en esa instrucción el Señor está salvaguardando a su pueblo. Yo no creo en eso y no me interesa someterme porque Dios y yo somos uno y Él me va a guardar. Falso. No es verdad. Porque el mismo Dios, si estamos hablando del mismo Dios de la Biblia, Él establece en la palabra que Él establece instrucción para someterse, para entender autoridad. Entonces, no hay que yo me la aviento solo. No existe eso. No existe en la palabra de Dios. Amén. Amén. Espero se entienda. Muy bien. Y dice, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Para nosotros, pues es nada. Somos gente, somos humanos, somos nadie. Todo lo que el Señor pudiera haber hecho, ¿verdad?, estando nosotros al frente, ha sido por su pura gracia y misericordia, por su fidelidad a lo que Él ya habló. Entonces, cuando tú hablas acerca de mí, dice Moisés, en realidad no estás hablando o murmurando en contra de mí, sino de Yahweh. Y esto es bien importante entenderlo. Es muy importante. Vamos a seguir. Dijo también Moisés, Yahweh os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Yahweh ha oído sus murmuraciones con que han murmurado. ¿Contra quién? Contra Él. Contra Él. Contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Sí? Ahí está otra vez. Cuando se murmura en contra de la persona, eso es lo de menos, no es por la persona, sino por la investidura, ahora sí que por la posición que el Eterno estableció. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, ¿sí? Hay gente, ¿verdad? Esto es impresionante porque gente que se dice temerosa de Dios no pueden entender algo pero tan básico. Cuando hablamos de Él, ¿verdad? Y fíjense, del honorable presidente de la República de México, ¿sí? Él está en esa posición y nosotros podríamos a su persona, ¿verdad?, pues despreciarlo, pues porque no me gusta cómo habla, porque es muy lento, etc. ¿Sí? Él es un humano, pero ese humano está en una posición que dice la palabra del Señor, la palabra de Dios, que Él llegó a esa posición porque así le plació al Eterno. Entonces, al yo estar hablando mal del que tiene esa posición, yo estoy yendo en contra de lo establecido por Elohim. Dice, no, espérame, tú estás mal, Marcos, porque ese hombre pues apoya cosas que están en contra de la palabra de Dios. No, es que está muy mal que él haga esto o el otro. Nos está llevando a pique en la economía. Y se pueden decir mil cosas, ¿sí?
Pero yo no veo a este hombre, que el Eterno lo bendiga, ¿sí?, que sea peor, ¿verdad? Ni que Nabucodonosor, ni tampoco, ¿verdad?, que el mismo faraón, ni que ningún, ¿cómo se dice?, César romano, que haya estado por encima del pueblo del Eterno. Jamás. Y el Señor permitió que esos perversos estuvieran gobernando. Y en ese contexto, Pedro hace la aclaración: a ustedes les toca, ¿sí?, respetar a la autoridad. Y fíjense qué clase de autoridades eran. Nada que ver con el presidente que tenemos actual, ni tampoco el del presidente del norte o de ningún país, ¿sí? Estos son verdaderamente que son mansas y santas palomitas en comparación a esos perversos que estuvieron gobernando en la historia. Y la instrucción del Eterno es clara, es bien clara. Tenemos que entender autoridad y cómo es que el Señor dice que se ejerza. Esto es muy importante. En las enseñanzas de los miércoles, cuando se habló de la Kehilá Emet, se habló ampliamente acerca de autoridad. Les recomiendo que vean esas enseñanzas, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Ok, ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Y dijo Moisés y a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Yahweh, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón, toda la congregación de los hijos de Israel, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. He aquí, la gloria de Yahweh apareció en la nube. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Fíjense qué tremendo. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciarás de pan, y sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. Entonces vemos cómo es que la palabra nos dice: el Eterno, nuestro Abba, Él mismo escuchó la murmuración. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de una autoridad puesta por el Eterno, ¿verdad? Y dice la palabra que toda autoridad es puesta por Él. Por cierto, ahorita lo vamos a ver. Nosotros, si murmuramos, estamos murmurando en contra del Eterno. Así de sencillo es de entenderlo. ¿Sí? Hijos, ¿están murmurando acerca de su padre y de su madre? Están murmurando acerca del Eterno. Congregación, ¿están murmurando contra los ancianos de la Kehilá? Están murmurando contra el Eterno. Toda la sociedad, ¿están murmurando contra el gobierno federal, estatal y municipal? ¿Sí? Sin aportar nada, nada más criticando y chismeando, murmurando acerca de lo mal que hacen. Están murmurando en contra del Eterno. Esto no quiere decir que estamos de acuerdo con las malas decisiones. Esto lo hemos repetido hasta el cansancio, ¿verdad? No estamos de acuerdo, pero no podemos estar ni criticando ni hablando en contra de ellos. No nos corresponde. Si acaso orar para que el Señor tenga misericordia y de ellos para que se salven, y de nosotros como sociedad. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Esto es muy importante, ¿sí? Porque me da mucha tristeza que miembros de esta Kehilá estén critique y critique al gobierno, ¿sí? Yo no estoy a favor de eso, yo no voy a participar de eso, ¿sí? Aún yo no esté a favor de las decisiones que tomen los diferentes gobernantes, ¿sí? Porque hasta ahorita, bendito sea el Eterno, tenemos libertad para predicar el Evangelio, para nosotros ejercer la fe, hasta este momento, ¿verdad? Entonces, seamos muy cuidadosos, ¿verdad?, de hacer las cosas en orden y de la manera correcta, así como el Señor está esperando que lo hagamos, ¿sí? Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne. Vamos a continuar, porque esto sigue. Porque Israel, dice la palabra, vuelve a murmurar. Veamos. Toda la congregación, 17 del 1 al 3 de Echemot, toda la congregación de los hijos de Israel dejó el desierto de Sin, pero no había agua para el pueblo beber. El pueblo altercó con Moché demandando: danos agua para beber. Pero Moché respondió:
¿por qué escogen pelear conmigo? Otra vez la misma situación. ¿Por qué están probando a Yahweh? El pueblo estaba sediento por agua y murmuró contra Moshe. Otra vez. ¿Para qué nos sacaste de Misraim? ¿Para matarnos de sed? Dice la palabra, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver esto, ¿verdad? Cuando nosotros vemos esto, vemos que otra vez, primero por alimento y luego por bebida. La palabra del Señor nos está enseñando cómo es que el pueblo de Israel sale de Egipto, de esclavitud, se muestra con tanto poder y con tantos milagros y portentos, ¿sí? Y el pueblo a la primera prueba falla. ¿Qué no te acuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿Cómo es que abrió el mar rojo? ¿Cómo es que trajo plagas? ¿Cómo es que ahora sí que hizo una distinción contigo como pueblo? Donde a ti no te cayó granizo, donde mosca no se paró sobre tu piel. Tantas cosas que se hicieron a favor de ti, para sacarte. Pero ahora que estás, ¿verdad? Teniendo un poco de sed o teniendo hambre, murmuras contra tu Dios. Entonces aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Y nosotros no podemos participar del estar murmurando. La murmuración, el chisme, destruye, crea duda, hace que la gente, ¿verdad?, empiece a no tener verdadera confianza. Y eso está mal. No es posible que nosotros estemos en verdadera confianza, ¿verdad?, cuando se está hablando mal de Jaramillo. No, es que Jaramillo, y que es así, que dice esto, si lo conocieran realmente, etcétera, ¿sí? Pero resulta que este varón es un anciano aquí en la Quejilá. No, hombre, Moisés, si lo conocieran, ¿verdad? Todo lo que dice y cómo lo hace, y etcétera, ¿sí? Y resulta, ¿verdad?, que este hombre es una autoridad en esta Quejilá. Ahora, ¿Jaramillo tiene cosas que están mal? Atrévanse a decirlo, ¿verdad? Efectivamente, él ya lo dijo, él solo. Sí, igual que yo, igual que Moisés. ¿Sí? ¿Pudiera haber cosas que sean criticables? Yo estoy completamente seguro que sí. Pero de todas maneras, no es sabio y no es plan de Dios que nosotros nos levantemos a murmurar a espaldas de ellos, tampoco de Eric. ¿Sí? Porque son autoridades, son autoridades. ¿No son las mejores? Pues probablemente no, pero lo son. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Es muy importante. Entonces aquí es, no acarrees maldición para tu vida. Así de sencillo, es un principio. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo ni con los matrimonios igualitarios, le llaman, ¿verdad? Ni tampoco estoy de acuerdo con el aborto, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo. Se están legislando leyes, etcétera. Los gobiernos están diciendo que sí a eso. Bueno, como ciudadano tengo el derecho a no estar de acuerdo. ¿Sí me explico? Pero no tengo el derecho delante de Dios a criticar a las autoridades. Ahí es donde me tengo que refrenar. Es más, conozco gente que trabaja para que se legisle y que esas leyes no avancen. Y está bien difícil el asunto. ¿Sí? Pues que se haga de la manera correcta, de acuerdo a sus derechos que pudieran tener. Pero no tenemos derecho a estar criticando, ni murmurando, ni hablando peyorativamente de ellos, ni burlándonos. No es así, no es sabio. Son autoridades puestas por el Eterno. Y tengo que respetarlas. Tengo que respetarlas. A final de cuentas, el principio de que esas autoridades estén es que nosotros tengamos libertad para el Evangelio. ¿Sí? Y en el momento que no haya esa libertad para el Evangelio, bueno, entonces pues tendremos que actuar de la manera en que el Señor nos vaya guiando. No quiero ampliar en ese tema en esta ocasión. Vamos a ver cómo lo dice Pedro. Dice así, en Romanos, perdón. Esto es entre paréntesis, ¿verdad? Vamos a meterlo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Amén. ¿Hay algo que no se entienda de ahí? Está bien claro. ¿Cuáles autoridades superiores? Aquí voy a hablar del gobierno. Pero en esto, en autoridades superiores, supongamos aquí la hermana, ella tiene jefes. Son sus autoridades superiores. Mientras no le pidan hacer algo
que sea ahora sí que en contra de sus convicciones, de sus creencias, etcétera. Así, ella tiene que someterse. Y en el momento que de plano no estoy de acuerdo, yo no participo en eso, se va a tener que ir de ahí. ¿Sí? Pero mientras tanto, hay una autoridad superior. Las hermanitas que están estudiando, están trabajando, igual, autoridades superiores en la escuela. No te puedes mofar del maestro. No puedes burlarte de él porque es una autoridad sobre ti. Así es. ¿No te gusta el maestro? ¿Dice cosas que están en contra de lo que tú crees? Puede ser que sí. Pero eso jamás nunca va a ser justificado que tú te levantes con burla y con tratando de, afectar a ese maestro, murmurando de él, etcétera. Mejor quedarse callado. Y se acabó. ¿Por qué? Porque es una autoridad sobre tu vida. Entonces, tenemos que ser sabios para entender que en todo lugar al que nosotros entramos hay una autoridad. En todo lugar al que entramos. Aún cuando salimos, hay una autoridad allá afuera. ¿Sí? Está, ¿cómo se llama? ¿Cómo le cambiaron el nombre? La policía, las estatales, federales, la Guardia Nacional, el ejército, etcétera. ¿Sí? Son autoridades. Y yo tengo que entender cuál es mi posición en cuanto a ellos. ¿Sí? Yo no puedo ir por encima de eso. No puedo hacerlo. En el hogar hay autoridades, en las escuelas, en los trabajos, en todo lugar. Aún en las tiendas y en los negocios hay autoridades establecidas ahí para poner el orden. ¿Sí se entiende? Si yo soy sabio, tengo que entender y tener muy presente que todo lugar que voy hay una autoridad. ¿Sí? Y que tengo que respetarla. Vamos a ver qué dice la palabra. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Amén. ¿Quién las establece? Dios. Ahí está. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, ¿qué dice la palabra abajo? Condenación para sí mismo. Condenación para sí mismos. ¿Qué clase de gobierno había en Roma en el año 50 y tantos después del Mesías? ¿Alguien sabe algo de eso? Por ahí del año 50 se expulsó a todos los judíos de Roma por 5 años por un gobierno perverso que los quería matar. Tuvieron que salir. ¿Sí? Las prácticas del gobierno romano eran terribles, impresionantemente feas, malas, diabólicas. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Sí? Es necesario que nosotros comprendamos cuál es nuestra posición como pueblo y que entendamos que mientras estemos dispersos entre todas las naciones, tenemos que respetar las autoridades que hay en cada lugar que estemos, sea el país que sea. ¿Sí? ¿Amén? Esto es muy importante. No te acarrees condenación para ti mismo. Esa es la enseñanza aquí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? La palabra del Señor dice, precisamente, ¿verdad? En Éxodo 17, vamos a leerlo. ¿Sí? El comentario es para lo siguiente, verán. Dice, Yahweh respondió a Moshe, ve delante del pueblo y trae contigo a los ancianos de Israel. Toma tu vara en tu mano, yo me pararé delante de ti allí en la roca de Horeb. Golpearás la roca y el agua saldrá de ella para que el pueblo pueda beber. Moshe hizo esto a la vista de los hijos de Israel. El lugar fue llamado Masá y Meriba, prueba y pelea, a causa de la pelea de los hijos de Israel y porque probaron a Yahweh por preguntar, ¿está Yahweh con nosotros o no? Esto es bien importante porque aquí, cuando nosotros nos está yendo mal, podríamos preguntar precisamente, ¿Dios está en esto o no? Y se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho a favor nuestro. ¿Sí? Cuando nosotros estamos viendo que la palabra, ahorita como lo leímos, dice, ¿verdad? Acarreas condenación para ti mismo. Cuando hablas de las autoridades, ¿verdad? Cuando te pones, ahora sí que cuando estás en contra de ellas, la palabra dice murmuración y peleas. Fíjense lo que dice la palabra. En 2 Corintios 12:20, permítanme, aquí hay algo que no está.
ponerlo aquí. Ahí está. Conforme a lo que murmures, te será hecho. Fíjense qué tremendo, porque dice la palabra, Números 14:27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vi yo, dice Yahweh, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Vivo yo, dice Yahweh, que según han hablado a mis oídos, así haré yo con ustedes. Ellos repitieron que mejor hubiera sido morir aquí, que mejor me hubiera sido estar en Egipto, etc. Y de acuerdo a sus palabras, fue lo que sucedió. Dice, en este desierto caerán sus cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre ustedes de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Entonces vemos que la queja constante, ¿verdad?, va a acarrear esa maldición para mi vida. La palabra lo está sustentando y es importante que yo pueda entender, no estoy para murmurar, no fui hecho para chismear, no fui hecho para estar criticando a los demás. No fue así. Y no quiere decir que no me estoy dando cuenta de los errores. Y cuando yo estoy verdaderamente puesto para, ahora sí que es indignante lo que está pasando, no murmuro, voy y confronto. Tengo que ir, armarme de valor e ir con la persona. ¿Sabes qué? Es de esta manera, yo vi que hiciste esto, no me parece, vamos a ir con las autoridades aún porque se tiene que arreglar este problema. Pero no murmuras. ¿Sí me explico? No criticas. No estás hablando por otros lados, por la espalda ni nada. Más bien se trata de solucionar el asunto. Amén. Amén. Muy bien. Sigamos. Y dice en 2 Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maldiciones, ¿y qué dice ahí? Murmuraciones, soberbias, desórdenes. Entonces vemos que en la quejilá de los santos, ¿verdad?, aún con el Mesías y con el Espíritu, ¿verdad?, del Eterno, con el Ruach, había este tipo de prácticas. Es algo que se tiene de siempre. El problema de la murmuración es muy grave y es de todo el tiempo. Cuando vemos nosotros la palabra del Señor en Santiago, ¿verdad?, en Jacobo, vemos que Él dice que el que puede dominar su lengua, domina todo su cuerpo. ¿Sí? Que es difícil domar la lengua. Es bien difícil, dice, y es como un pequeño fuego, pero con ese fuego se encienden los grandes bosques. Y aún, ¿verdad?, la lengua es como el timón del barco, que aunque sea pequeño el timón, pero hace que se mueve toda la embarcación. La palabra del Señor es muy clara en eso. Y dice la palabra de Dios que de toda, ahora sí, palabra ociosa, necia, vamos a dar cuentas. Es necesario que nosotros paremos del chisme, que no participemos de él, ni aquí, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en ningún lado, ¿sí? Pero ¿qué? Cuando empieza alguien a chismear algo, pues es bien sabroso, ¿no? Ay, sí, a ver, dime, ¿sí? No lo hagamos. Tratemos de ya cortar con eso, ¿sí? O a ver, levante la mano aquí quien no ha participado en chismes. Ni una sola mano levantada. Y puedo asegurar que en toda congregación o quejilá sucede eso, ¿sí? Es algo que el Señor, tenemos que dejar que el Señor trate con nosotros. No podemos participar en chismes, ¿sí? ¿Amén? Es muy, pero muy importante. Sigamos. Amén, así es. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuración y contiendas. ¿Y qué es lo que estaba haciendo el pueblo? Murmuración y contiendas. Y como fueron sus dichos, así les sucedió. Así como ustedes dijeron, así les va a pasar. Y dice,
para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Me llama la atención que en estos dos versículos dice, haced todo sin murmuración y contienda. El énfasis es la murmuración y la contienda, el chisme, el pleito, ¿sí? Dice, para que seáis irreprensibles. O sea que si yo estoy verdaderamente caminando, ¿verdad?, ajeno a la murmuración, ajeno al chisme, y no participo de pleito, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la palabra? Soy irreprensible y voy a ser humilde, voy a ser sencillo, hijo de Elohim. Fíjense qué curioso el alcance que tiene esto, ¿sí? Entonces, para yo poder verdaderamente estar, ahora sí que dominando en esta área, necesito someterme al Eterno primeramente. Necesito verdaderamente caminar en ello y entender, estoy en pecado, no lo he hecho bien. Necesito que tú trates conmigo, que el Eterno trate conmigo para no participar de estar usando mi boca para criticar a otros, ¿verdad? Y que el Señor tenga misericordia, que me perdone, que nos perdone, porque como Quejilá tenemos que limpiarnos de todo esto. Amén. Necesitamos hacerlo. Amén. Amén. Esto es importante entenderlo muy bien, ¿sí? Dice, Elohim sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Esto me llamó la atención porque otra vez, relacionado con lo que se está diciendo, dice, hacer todo sin murmuración y contiendas, ¿sí? La generación maligna y perversa, ¿sí?, vive de una manera de murmuración y de pleito y de contienda. Pero como nosotros no somos de esta generación maligna y perversa, nos separamos. Estamos como Kadosh, como ahora sí como diferentes, separados de toda esta generación maligna y perversa. Y en lugar de participar de murmuración, chisme, bueno, pero es que nada más estamos platicando. Pues sí, pero estaban platicando de una persona. Y si esa persona escuchara lo que estás diciendo, seguro sería lastimada. Seguro se iba a entristecer por lo que estamos diciendo. ¿Sí? No quiero de ninguna manera estar, pues, bueno, pues es que él no ha de hablar de nadie. No, desgraciadamente es tan fácil caer en cosas. Es tan fácil, de repente y sin darnos cuenta, ya estamos involucrados en una conversación que no conviene, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión, ¿sabes qué? Tengo que pararle. Perdóname, Señor, y tengo que ir hacia atrás. Tengo que pararle. Si me escuchara esta persona, seguro, es más, yo creo que ni siquiera me volvería a hablar. Sería lastimada por lo que yo estoy diciendo, ¿sí? ¿Y por qué? Nos dejamos llevar. ¿Y hay eso en nuestro corazón realmente? En muchas de las ocasiones hablamos de las personas y realmente ni siquiera ni hay odio, ni siquiera hay rencor, ni nada, pero nos dejamos llevar. Es algo muy sencillo que nosotros nos dejemos llevar. Entonces no debemos dejarnos llevar. Debemos de poner un alto al estar participando de lo que no conviene. Nosotros cada Shabbat hablamos de este tema, ¿no? Porque es bien curioso, porque la palabra del Señor dice, yo creo que sería un muy buen comienzo nosotros practicar en Shabbat, no andes en tus propias palabras, no andes en tus propios caminos. Aleluya. ¿Sí? Practicando esas 24 horas, 25, ¿verdad?, del Shabbat, ¿sí? Es muy probable que podamos irnos de corrido, el entender que no podemos dar rienda suelta a la lengua. Amén. Que nosotros deberíamos de dominar nuestra lengua. Y que es varón perfecto el que lo puede lograr. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es algo sencillo, pero se tiene que trabajar en ello. Amén. ¿Sí? No es algo sencillo. Y no porque todos lo hagamos, y esto me quedó muy claro, ¿no?, por una lección que aprendí en estos días. No porque todos lo hagamos, deja de tener peso delante del Eterno. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? No, pues es que todos tenemos algo de orgullo y de soberbia. Ah, bueno, pues. ¿Sí? Entonces, pues todos andamos ahí más o menos, ¿verdad? Pues todos chismeamos y hablamos de más en ocasiones. No hay nadie que no lo haga. ¿A poco hay alguien que no lo hace? Todos lo hacemos. Ah, bueno, pues entonces ahí está, pues ahí estoy dentro de la media. Ese es el gran problema. Porque en lugar, ahí sí somos muy unidos, ¿verdad? Para lo que nos conviene somos muy unidos.
Ahí es cuando entra en humildad y en mansedumbre al decir, a mí no me importa cómo estén ellos, porque yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Amén. Ahí sí tengo que ser completamente egoísta. ¿Sí me explico? Completamente yo solo, sin criticar a los demás si están o no. Lo que yo sí sé es que yo sí estoy en pecado. ¿Sí? Yo sí estoy en pecado. Y luego alguien que esté en pecado, mira, pues él también. No. A mí no me importa. No me importa que él también. Lo importante es que él está reconociendo y debería de ser una muestra para mi vida, porque yo también estoy en pecado. Y a final de cuentas, vamos a tener que estar delante del tribunal del Señor, que es el que dice, no chismees. Busca humildad, aprende mansedumbre, ¿sí? Entonces ahí eso es lo que cuenta. No si el otro también está mal, pues para justificarme yo también, ¿verdad? ¿Sí? Aleluya. Yo no me puedo justificar, ni con toda la congregación que esté en pecado, yo me voy a justificar, ¿sí? Todos vamos a ir al mismo lugar, quiere decir, la disciplina va a ser para todos en esa área también. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no caigamos en ese error. Pues todos lo hacen. No importa que todos lo hagan. Delante de Dios, tú personalmente estás mal. Yo personalmente estoy mal. Así es delante del Señor. La techuvá, el arrepentimiento, no es comunitario. A veces sí, pero primeramente es en lo individual. ¿Sí? Primeramente es individual. Así es como el Señor, el Cordero, murió por nosotros. Gracias. Cuando venga, ¿verdad? Yom Kippur, ok, viene Techuvá comunitario. Y ahí perdimos perdón por todos los pecados, aunque yo no esté. ¿Sí? Aunque yo no participé de ese pecado, Señor, perdóname. ¿Por qué? Matamos, asesinamos, adulteramos, fornicamos, mentimos, chismeamos. ¿Por qué? Como comunidad cometimos el pecado. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Pero principalmente delante del Señor, la primera y mayor responsabilidad es sobre mí mismo. ¿Sí? Sobre mí mismo, en lugar de estar justificando o criticando a otros. Muy bien. Haced todo sin murmuración y contienda. Resplandecéis como luminarias en el mundo. Fíjense qué tremendo, porque está hablando de una diferencia que tenemos que tener con el mundo. Ellos están en tinieblas, generación maligna y perversa. Pero nosotros, ¿verdad? En medio de la cual estamos como luminarias en esa generación maligna y perversa. Somos luz para ellos. Debemos de serlo. Amén. Amén. Muy bien, sigamos. Dice en 1 Pedro 4, 7 al 11. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Y ahí otra vez me llamó la atención esto, porque dice, tengan amor los unos con los otros, y el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuración. Fíjense qué tremendo, porque cuando nos estamos tratando, ya que tú hospedas a alguien, que pasas tiempo con él junto, bendito sea no Dios. es lo mismo que nada más te vengas a sentar aquí, te veo 2 o 3 horas, me gozo contigo, ¿verdad? Porque no te vi en toda la semana, pero en realidad no estoy pasando tiempo contigo. No sé exactamente cómo está el asunto, pero en el momento que te hospedo por alguna razón y que paso más tiempo contigo, el Señor nos da este consejo, ¿verdad? A través de Pedro. Tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Que los pecados que estoy viendo en ti y tú estás viendo a mí, porque estamos pasando tiempo juntos, en amor se van a tapar, pero sin amor se van a apuntar. No, es que el Raimundo, y dale. El Elías, no, pues ahorita estoy pasando tiempo con él, así que mira. ¿Sí me explico? Pero mientras nuestro trato sea así por encimita, no, pues pura dulzura, ¿verdad?
El problema está que la palabra del Señor nos está llevando, y los tiempos también. Por favor, mucha atención a esto. La palabra del Señor y los tiempos nos están llevando a que nosotros cerremos filas, a que estemos más unidos. Y entre más unido esté al Moisés, más me voy a dar cuenta de su carnalidad. Pero el problema está para mí que entre más unido yo esté a Moisés, más claro va a ser para él mi carnalidad. ¿Sí se entiende? Entonces ahora sí nos vamos a conocer. Órale, vamos a agarrarnos. No, de ninguna manera. ¿El consejo cuál es? Tened entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. ¿Qué quiere decir? Que yo ya me di cuenta de los pecados de, pues, el Raimundo, porque estoy conviviendo más con él. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Estar sin murmuración de él, sino porque le amo y el amor del Mesías está entre nosotros, vamos a proteger esas áreas. ¿Sí? Vamos a guardarnos. Sí, cierto, tiene debilidades, que alguien me venga a decir, ¿y eso qué? Tú no. O sea, vamos a cubrir multitud de pecados en lugar de evidenciarlos. Ahora, si yo quiero realmente, ¿verdad?, que esto se solucione, voy con mi hermano Raimundo. Ay, Raimundo, oye, ¿qué pasó con esto? Entonces ya hay una confrontación. Y en madurez, y porque estamos para cubrir la multitud de pecados, no para exhibirlos en murmuración. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? El asunto va a sanar y se puede resolver. Y voy a ser de bendición para él y él para mí. Pero si yo no tengo, ¿verdad?, esa capacidad de amar para cubrir la falta del prójimo, no falta, o sea, estamos a un pie, si no es que ya lo estamos haciendo, de caer en murmuración. Y Satanás lo sabe y se va a destruir la relación. ¿Sí? Se va a destruir. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que ahí tenemos que guardar nuestra boca. Cállate mejor. No digas nada mejor. Porque si quieres destruir la relación, sigue hablando. ¿Sí? ¿Han participado en hablar de otras personas? ¿Murmurar? Levanten la mano, por favor. Yo la levanto porque yo he participado. Yo no la quiero estar jugando aquí de que sea yo muy santo. No. ¿Sí? Es necesario, congregación, que pidamos perdón. Amén. Y que cubramos la falta en lugar de enfatizarla. Tenemos que ser instrumentos para cubrir la falta, no para enfatizarla y estar murmurando del que está mal. Si alguien está mal, tenemos que ser valientes, sabios y tener mucho amor para nosotros ir a hablar con la persona. Y aquí hay algo muy especial. Cuando se trata de carácter, ¿sí?, normalmente la persona ya sabe que está mal en esa área. ¿Sí? No es necesario, o tal vez sí, si el Señor te está guiando únicamente, que le vayas a decir, no, pues es que tú te aires con mucha facilidad. Pues se va a enojar. A ver cómo te va, ¿no? ¿Sí? Mejor hay que orar por la persona. Pero si está en un pecado, ¿verdad? Ya que no de su personalidad, etcétera, que todos tenemos que ser tratados. Hay un pecado que se ve que está mal, entonces ahí sí. ¿Sabes qué, hermanito? Yo te vi que ibas a hacer esto. ¿Sí? No está bien. No, pero que esto, que el otro. No está bien. La palabra del Señor nos dice que no lo hagamos. Aleluya. Si somos maduros, la solución va a haber ¿cómo se dice? Un crecimiento en esto. Si no somos maduros, se van a romper las relaciones. Qué pena que sea así. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? Aleluya. Entonces agárrense, porque ya me sé de algunas cositas que tengo. Oren por mí. Muy bien, sigamos. Cuando nosotros vemos murmuración, la palabra viene del griego gongusmos sería, ¿no? De gonguso, que es rezongó, murmuró, murmurio, rezongar.
Fíjense qué tremendo. Ay, que es bien rezongón. ¿Ustedes no han escuchado eso? ¿Sí? Ay, es que es bien rezongón. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Verdad? Pues es murmuración, ¿no? Estás hablando de él, es que él murmura demasiado, de todo se queja. ¿Sí? En hebreo es teluná, que tiene que ver también, ¿verdad? Está bien traducido. Rezongo, murmuración, queja, querella, aún obstinación. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser, ahora sí que, en la fortaleza que el Señor nos da, retirarnos de eso. ¿Sí? Si lo hacemos con amor y de una manera sabia, yo cuando oiga a mi suegro que está hablando mal de alguien, ¿sí? Le voy a decir, hey, no sea chismoso, cállese. Pues no, ¿sí? O que lo oiga de mí, ¿sí? Porque mi suegro sí lo hace. Sí lo hace conmigo, ¿verdad? No, Marcos, es que esto no es así. Y si ve que algo está mal, siempre me lo dice, ¿sí? No me anda adulando ni apapachando con el pecado, no, está mal esto. Y se acabó el asunto, ¿no? ¿Sí? Tenemos que ser así, verdaderamente. Es que eso no está correcto, ¿sí? Ay, pero usted también tiene cosas. Pues definitivamente sí las tengo. Pero eso que hiciste no está correcto. Y se acabó el asunto, ¿no? ¿Sí? Pero hacerlo en amor. No con saña para lastimar ni para querer ver hacer que la otra persona está mal. Siempre con mucho temor delante del Señor, porque nosotros podemos caer también, porque estamos militando igual que Él. ¿Sí se entiende? Esto tiene que ser con mucha delicadeza y madurar mucho para podernos decir las cosas. Normalmente no hay madurez para decirnos las cosas. Necesitamos madurar en esa área. Y más si nos vamos a estar tratando más y más cada día. ¿Sí? ¿Cuántos saben que esto es verdad? Cada día nos vamos a tener que tratar más. Aleluya. Es lo más lógico. Es lo más probable que para allá vaya así. Gloria a Dios. Pues fe, así es. Todo por fe. Todo por fe. Dice la palabra de Dios en Éxodo 13, 19. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo: de cierto Elohim los visitará y llevaréis mis huesos de aquí con ustedes. Vamos a repetir: de cierto, ¿qué dice? De cierto Elohim los visitará. De cierto Elohim los visitará. Por eso es que se iban a llevar los huesos, como una muestra de fe de José, que se le había anticipado, ya se había profetizado que iba a ser así. El pueblo va a permanecer tantos años ahí y después van a ser sacados. José lo sabía y por eso, por fe, dio la orden, porque él estaba completamente seguro. Esto me llamó mucho la atención. Vamos para allá, porque dice en el Génesis 50, 26, después dijo José a sus hermanos: yo voy a morir, pero Elohim ciertamente os visitará. ¿Sí? En Josué 24:32 dice: y los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido de Egipto, fueron sepultados en Siquem. ¿Sí? Y ahí es la Siquem actual. Aquí hay algo muy especial en esto, porque José estaba actuando en confianza en lo que se había profetizado. Y esto es una enseñanza bien grande y bien poderosa, porque de acuerdo a lo que se ha profetizado en la palabra del Señor, nosotros tenemos que tomar decisiones para el futuro. ¿Sí se entiende? Es que yo sí creo en todo lo que dice ahí. ¿Sí? ¿Y cómo estás viviendo? ¿Cómo te estás preparando para esto y para lo otro que dice la palabra de Dios que va a suceder? Aleluya. ¿Sí se entiende? Entonces aquí hay algo muy importante, porque José tenía esa fe, dijo: yo voy a morir, pero ellos van a salir de aquí, que se lleven mis huesos de aquí, porque eso va a suceder. Tenía completa convicción, completa certeza de lo que no se veía. Actuaba en confianza, quiere decir en fe. Tenía fe en lo que se había profetizado. Yo necesito crecer en fe de lo que se ha profetizado. Sigamos. Y dice en Hebreos 11: por fe José, al morir, hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Sí? Por fe Moshe dejó Egipto
no temiendo la ira del rey, y se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo se sostuvo? Como viendo al invisible. Por fe celebró Pesaj y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por fe cruzaron el mar rojo, el mar de juncos, como por tierra seca, e intentándolo los egipcios fueron sumergidos. Entonces vemos que todo lo que se hizo fue, ¿por qué? Por fe. Por fe. Y así nos tenemos que mover, en confianza. Tenemos que verdaderamente empezar a caminar de acuerdo a lo que la palabra del Eterno dice. Amén. Así de sencillo, ¿sí? Si yo estoy viendo que la palabra del Señor nos dice para los últimos tiempos que nosotros tenemos que vivir verdaderamente, ¿verdad? Como dice la palabra, como dice el Mesías que tenemos que hacerlo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Perfilarnos hacia eso. Perfilarnos hacia eso. Ser buenos mayordomos, buenos siervos, ser como las vírgenes, ¿verdad? Que tienen su reserva de aceite. Verdaderamente actuar en misericordia, que sea nuestro estilo de vida. ¿Sí? Para el hambriento, el desnudo, en la cárcel, el enfermo, etcétera. Entonces, si yo tengo dudas de cómo es que dice la palabra del Señor que tengo que vivir en estos tiempos, pues me voy al final de Mateo 24 y todo el capítulo 25 de Mateo, y ahí me está diciendo claramente cuál es la guía de vida para los últimos tiempos. Y que el Señor quiere tomarnos, agarrarnos en ese sentido. Así como dice ahí, ¿sí? Unos más en un área, otros más en el otra, pero todos caminando de acuerdo a su propósito. ¿Amén? Esto es bien importante, porque dicen, bueno, es que no sé qué hacer. Bueno, ponte a leer la palabra de Dios y está bien sencillo, porque en un capítulo y un cuarto del otro, ¿verdad? Tienes la clave para saber cómo es que hay que vivir, ¿verdad? En nuestro diario vivir, claro, obedeciendo Torah, haciendo todo lo demás, viviendo como Israel, pero haciendo las cosas como el Señor dice, siendo buenos administradores de los dones que nos ha dado, etcétera, ¿verdad? Teniéndonos las lámparas bien llenas, ¿sí? Dice la palabra en 1 Corintios 10, del 1 al 4, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y el Moshe, todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque, ¿qué dice? Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. ¿Sí? En lugar, ¿verdad?, de nosotros hablar con murmuración, debemos actuar con fe. Entender que el Mesías es desde el principio, que en el Mesías está revelado todo lo que la Torah nos dice, que en el Mesías tengo verdaderamente una guía para que yo pueda vivir ahora en estos últimos tiempos, ¿sí? Ya que hay algo muy especial en esta parashá, y con este tema vamos a terminar esta parashá. En lugar de andar de murmuradores y chismosos y estar hablando lo que no sabemos, ¿verdad? Y hablando de otras personas, en lugar de hablar con el Señor acerca de nosotros mismos, hablar acerca de mi mal carácter, y mal carácter no me refiero a que siempre te enojas, en todos los sentidos. Mi mal carácter, que soy muy sentido, que cualquier cosa que me dicen me pongo muy triste y me deprimo, y también me enojo, y que por todo lloro, por todo me vale, etcétera. Todo ese tipo de cosas, hablarlas delante del Señor. No chismees ni murmures. Mejor habla con el Eterno acerca de lo que tú tienes, de tus debilidades, para que Él se glorifique en ellas. Amén. Es tan importante eso. Perdemos mucho tiempo criticando a los demás, como si yo pudiera cambiar a Jaramillo. Yo no puedo cambiar a Jaramillo. Yo no puedo cambiar a Yuli ni a ninguno, ¿sí? Yo no puedo hacerlo. Ese es un trabajo del Eterno con cada quien. Yo no puedo cambiar el carácter de los demás, pero sí puedo completa y totalmente, y el Señor está esperando que yo me flete, ¿verdad?, delante de Él, me humille y reconozca que yo soy débil en todo esto. Yo tengo estas debilidades, y Él es el que puede hacer
la obra en mí. Amén. Amén. Que así sea. Dice la palabra que después de ver los portentos, en lugar de murmurar, debería haber sido como fue, ¿verdad? Después de pasar el Mar Rojo. Dice la palabra que se levantó alabanza al Señor. En Éxodo 14, 1 al 21 dice así: los hijos de Israel anduvieron por lo seco en medio del mar, y las aguas les fueron por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Yahweh aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio el gran poder que Yahweh había ejercido contra los egipcios. Y el pueblo temió a Yahweh y creyeron en Yahweh y en Moisés su siervo. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto a Yahweh. Y dice: yo cantaré a Yahweh porque Él es altamente exaltado. Al caballo y su jinete Él echó en el mar. Ya es mi fuerza y mi canto. Y Él se ha convertido en mi salvación, que aquí en hebreo es Yeshua. Este es mi Elohim, yo lo alabaré. El Elohim de mi padre, yo lo exaltaré. Yahweh es mi guerrero, Yahweh es su nombre. ¿Sí? Y empieza a exaltarlo. Aquí hay algo muy especial, porque nosotros cuando vemos la enseñanza, ¿verdad?, de todo lo que dice aquí, hay un respaldo prácticamente en toda la palabra del Eterno. ¿Sí? Dice también ahí en ese mismo capítulo: también Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero y en su mano todas las mujeres salieron tras ella danzando. A ver qué suena el pandero. Y bien fuerte. Bueno, yo creo que fue más fuerte que eso, pero bueno. Y todas las mujeres salieron allá danzando, según Miriam cantaba a ellas. Canten, a ver, vamos a leerlo. Todas las mujeres, 1, 2, 3. Canten a Yahweh porque Él es exaltado. El caballo y su jinete Él echó al mar. Aleluya. ¿Sí? Qué tremendo. Porque estas mujeres cantaban acerca de las grandezas que hacía Yahweh. ¿Sí? Y ahora, a ver, las mujeres que están aquí presentes allá en casa, ¿a qué le cantas? ¿Sí me explico? Entonces, mi vida está así. Definitivamente yo soy de los que piensan que la vida, el humano, está hecho para la música, para el canto. Yo eso creo, siempre lo he creído. Lo que llama la atención, que cuando nos damos cuenta lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios está pero saturada de cantos, no nada más los salmos. De hecho, la Torá se lee tradicionalmente como cantando, ¿sí? Y todas las veces que se recita el Shema, no es como nosotros, Shema Israel, Yahweh Elohim, no, se canta el Shema con gozo y con alegría, porque estamos dando una confesión que la palabra del Eterno sustenta es para el pueblo de Israel. ¡Qué tremendo! El pueblo de Israel es un pueblo que canta. El pueblo de Israel es un pueblo que alaba a su Elohim. El pueblo de Israel es un pueblo que danza, ¿sí?, cuando hay victorias. Ese es el pueblo de Israel. Vamos a ver. Dice en el Salmo 47, 5 al 7: subió Elohim con júbilo, Yahweh con sonido de trompeta. Cantad a Elohim, cantad. Cantad a nuestro rey, cantad. Porque Elohim es el rey de toda la tierra. Cantad con Inteligencia. Tómale. Quiere decir que no es a lo tonto. No estamos cantando cancioncitas del mundo. Son canciones que tienen que ser con inteligencia. Meditaste en ellas, porque no vas a decir tonterías, ¿sí? Tonterías dirigiéndote al Eterno. De ninguna manera. Es con inteligencia. Estos cantos son con inteligencia, ¿verdad? Y Miriam sale con el pandero. ¿Y cómo cantó ella? Con inteligencia, porque vio el testimonio. Aquí se hundieron los egipcios y voy a cantar acerca de esto, porque es la grandeza de mi Dios. No con tonterías ni con cosas que no tienen sentido. ¿Sí? ¿Sí me explico? No voy a repetir ni una sola, se me vinieron a la mente varias, pero no lo voy a hacer. ¿Sí? Canciones del mundo que repiten, bueno, no puedo usar otra expresión ni otro adjetivo, puras tonterías. Y ahí está, y dale que dale con lo mismo.
Y ahí están bailando todos. Y te quedas, no tiene sentido esto. Y todo su cuerpo, fíjense qué tremendo, porque jóvenes, pongan mucha atención. Todo el cuerpo físico, espíritu, alma y cuerpo de la persona, ¿sí?, se está moviendo y está pensando y está danzando con algo que es completamente tonto, sin fundamento, vano. Es increíble que no se pueda entender esto y que nosotros, ¿verdad?, siendo a la imagen del Eterno, participemos como humanos en puras tonterías en lugar de actuar con inteligencia. Y cantar con inteligencia, danzarle al Señor, ¿verdad? Porque Él sí lo merece. ¿Sí? Qué increíble que nos expongamos a la tontería. No puedo utilizar otra palabra, pero quisiera utilizar palabras peores, más fuertes, porque de veras que rayan en la tontería. ¿Sí me explico? Vamos a continuar. Fíjense, la palabra del Señor dice así, Deuteronomio 10:20. A Yahweh tu Elohim temerás. Otra vez, a Yahweh tu Elohim temerás. Amén. Amén. A Él solo servirás. Amén. A Él seguirás. Amén. Y por su nombre jurarás. Amén. Él es el objeto de tu alabanza. Amén. Él es tu Elohim. Amén. Que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendiste tus padres de Egipto, y ahora Yahweh te ha hecho como las estrellas de los cielos en multitud. Y dice la palabra en el Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas, lo leemos juntos, entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Entonces, ¿qué es? El pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? Objeto de la alabanza, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Él danza entre su pueblo. Él se regocija con su pueblo que le alaba. Él participa de la alabanza del pueblo de Israel. Es propio del pueblo de Israel que le alabe. Es propio del pueblo de Israel que le dance. ¿Sí? Y esto me llama mucho la atención. Yo no concibo a alguien que es Israel y está así. Y no puede ni siquiera aplaudir. No, es que yo no soy así y a mí no me gusta, o yo soy más serio. No, espérame. Estamos hablando de alabanza al Rey. Estamos hablando de que eres parte de Israel. Y dices, es que me da vergüenza. Te humillas delante del Eterno. Te humillas. ¿Sí? Así es. Pues me da vergüenza, pero me la voy a aguantar porque mi Rey merece alabanza. Amén. Mi Rey merece que yo le cante y con inteligencia, no tonterías. ¿Sí? Y sigue, porque dice en el Salmo 79:13, y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, que somos pueblo tuyo, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Fíjense qué tremenda declaración, ¿no? De generación en generación cantaremos tus alabanzas. ¿Por qué? Porque somos tu pueblo. Y el pueblo de Elohim canta las alabanzas de Elohim. Así es establecido que el pueblo lo haga. ¿Sí? Y esto, ¿verdad? Referido también en el Salmo 100, ¿verdad? Que habla precisamente, somos pueblo tuyo. Somos, ¿cómo dice? Somos ovejas de tu prado, somos tu pueblo. Isaías 43:20, me darán honra las fieras salvajes, daré agua en el desierto y ríos en la soledad, para apagar la sed de mi pueblo. ¿Apagar la sed de quién? De mi pueblo. De mi escogido, el pueblo que yo he formado. Por favor pongan atención y leámoslo junto. 21, el pueblo que yo he formado para mí mismo. ¿Para qué? Proclamar mi alabanza. Para que proclamara mi alabanza. Fíjense, el propósito del pueblo de Israel: proclamar la alabanza de su Rey, proclamar la alabanza de su Elohim. 49:13, cantad alabanza, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Yahweh ¿a qué? Consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Y sigue, Joel 2:26,
Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Yahweh vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. ¿De quién es Yahweh, su Dios? Levante la mano. Amén, aleluya. Amén. Bueno, entonces alaba su nombre, dice la palabra. Si Él es tu Elohim, tienes que alabarle. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Yahweh vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y yo digo amén a esto. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Amén. ¿Hay alguien alegre? Cante alabanza. Y dice en el Salmo 106: alabad a Yahweh. Vénganse, vamos a cantar al Señor. Vamos a alabar al Eterno un rato. Rolly. Amén. Los carros de Faraón. Vénganse. Dice: alabad a Yahweh, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Yahweh? ¿Quién contará sus alabanzas? Aleluya. Amén. A ver, otra vez. ¿Quién cantará sus alabanzas? Póngase de pie, pues vamos a alabar al Señor.